Gloria al nombre del Señor. Evangelio de San Juan. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, entonces leeremos en el capítulo 14, verso 16, y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Gracias, Padre, por el privilegio de estar en tu presencia para adorarte y bendecir tu nombre. Gracias porque tu palabra siempre es fiel, es grande, es maravillosa, es extraordinaria. Y tú tienes, Señor, a través de esta palabra, Señor, momentos gloriosos para edificarnos como pueblo tuyo. Te rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche, y te entregamos en tus manos este momento. Danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu santa palabra, Padre Celestial, y concédenos que seamos edificados, que tú pongas el fundamento que necesitan nuestras vidas, nuestros espíritus, nuestras almas, para seguirte sirviendo como debe ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, tomen su lugar. El ministerio del Espíritu Santo. Lo que hemos leído aquí es el momento cuando el Señor Jesucristo le habla a la iglesia, o mejor, a sus discípulos. La iglesia apenas está por nacer. Recuerden que la iglesia nació en el aposento alto en el día de Pentecostés. Pero aquí el Señor le está dando a los discípulos ya en los momentos previos a su sacrificio y a su partida, porque su sacrificio significaba también su partida, para ir a interceder por nosotros a la diestra del Padre. Pues aquí está el Señor hablándoles y les está diciendo de la importancia que ellos supieran que no estarían de ahí en adelante solos, sino que tenían un consolador extra, alguien que los llevaría adelante, porque la iglesia no fue fundada por el Señor Jesucristo para un momento, sino que la iglesia es un cuerpo de creyentes que tienen vida eterna. Quiere decir que la iglesia no es solamente en el tiempo de los discípulos, de los apóstoles, o durante el tiempo en la iglesia que llamamos primitiva, o durante el tiempo que la iglesia continúa aquí. No, la iglesia es un cuerpo de personas que han nacido de nuevo, que sus pecados han sido perdonados, que han sido hechos nuevas criaturas y que tienen vida eterna. La iglesia trasciende la vida humana. Nosotros no terminaremos como iglesia
cuando terminamos nuestra carrera en esta tierra. La Escritura habla, el Señor Jesucristo mismo nos habló de esto y dijo: y si yo me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, dice, los que estemos viviendo, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y dice: y así estaremos siempre con el Señor. Eso nunca se le debe olvidar a ningún creyente genuino, que la vida de la iglesia, que es usted, que soy yo, que son todos los redimidos, cada quien es el que sabe, pero la vida de la iglesia trasciende las cosas humanas. No se termina aquí. Cuando el Señor decida que ya llegó el momento, nos vamos, y dice: para que donde yo estoy ustedes también estén. O sea, la iglesia sigue hacia la eternidad. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo que nos es mostrado en estos versos, en este capítulo y en otros tantos, pero en este es muy diciente, porque el Señor está a punto de ofrecer su sacrificio, está a punto de haber un cambio, porque lo tiene que haber. Cuando el Señor ofrece su sacrificio, Él tendrá que, ya porque está estipulado, ir para estar a la diestra del Padre. Él dice: ustedes no se van a quedar solos, ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y mire como dice en el verso 6: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, queremos mirar la importancia del ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, hermanos. Porque la iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés, por allá en ese siglo primero después de Cristo, y ahora estamos nosotros contando los años, y según nuestro calendario decimos 2024, y todavía la iglesia de Cristo permanece. ¿Cuántos se dan cuenta que la iglesia de Cristo todavía permanece? Pero la iglesia, cuando suene la trompeta, todavía la iglesia permanece. Entonces, esto es interesantísimo y supremamente importante para nosotros como hijos de Dios, porque no podremos nunca determinar los sucesos que Dios permite. Usted lo va a ver en el libro de los Hechos. Las cosas que ya comenzamos a decir aquí, realmente ahí aparecen como una promesa. El cumplimiento de esto ya aparece en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos aparece cuando ya el Señor Jesucristo se va y los discípulos quedan orando. Los mandó a orar: no se vayan, quédense orando hasta que reciban la promesa del Padre. Y luego el capítulo 2 ya comienza, ya en propiedad, dice: estaban todos juntos los que se habían reunido unánimes en un lugar orando. Luego dice que eran como 120. Y allí desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ya usted ha oído eso
tal vez millones de veces, nunca deje de sorprenderse y de agradarse de esa bendición, porque el Espíritu Santo es el consolador dejado por nuestro Señor Jesucristo para que la iglesia pueda vivir y marchar correctamente en esta vida y superar todas las cosas. Estará allí no solamente como algunos creen, no, el Espíritu Santo es para que venga sobre mí y yo estar en un culto y cantar y danzar. Otro cree, no, el Espíritu Santo es para que cuando estemos en un culto todos gritemos y la gente sepa que aquí estamos con la gloria de Dios. El Espíritu Santo es para toda la vida de la iglesia. No es solo para la hora del culto. No es solo para la hora cuando usted y yo nos sacudimos porque estamos. ¿A cuánto les gusta ese momento que usted se sacude porque está lleno de la presencia de Dios? ¿Verdad que hay días que uno no puede soportar la presencia del Señor, verdad? Cuando eso sucede lo que dice el capítulo 2. La gente dice, están borrachos. ¿Por qué? Porque unos estarían llorando, otros estarían arrodillados, otros estarían de pie, unos estarían con las manos alzadas. No estábamos ahí, pero la Biblia dice que los que lo vieron dijeron, estos están borrachos. Porque es glorioso, hermanos, realmente es glorioso, es asombroso. La presencia genuina, no el invento de uno, no decir, porque uno puede decir todo lo que quiera, hermanos. Allí nadie estaba diciendo eso de que aquí está o no está. La Escritura dice sencillamente, estaban sentados y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y dice más, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. De ahí en adelante no sabemos cómo cada uno reaccionaba a esa manifestación gloriosa de ser impactados, de ser llenos del Espíritu Santo. Pero si usted y yo seguimos mirando, vamos a encontrar al Espíritu Santo haciendo cosas gloriosísimas. Tremendo. Lo primero que aparece ahí es que ellos comenzaron a hablar en otros idiomas y la gente que pertenecía a esos lugares decían, sí, ellos están hablando mi idioma. No es como algunos creen que los idiomas dados por el Espíritu Santo, como llamamos nosotros las nuevas lenguas dados por el Espíritu Santo, que solamente y que no, la Biblia dice, los que eran de esos lugares les decían, ¿por qué los oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? Entonces fue extraordinario, pero no se queda ahí. Vamos a mirar un poquitín en el capítulo 2, en medio de esa inspiración extraordinaria, cuando ya hay que responder y el apóstol Pedro se levanta, no sé si era un balcón, porque la gente se había reunido enfrente de la casa, no sé dónde estaba, pero el apóstol Pedro les habla por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, les habla la palabra de Dios. La Escritura dice, los que oyeron esa palabra se compungieron de corazón, o sea, sintieron algo que no es normal o natural. ¿Qué quiere decir? Les dio ese deseo que le da muchas veces a uno de llorar, como una angustia por dentro. Dice, se compungieron de corazón. Quiere decir, su corazón no podía soportar la presencia de Dios. Y ellos fueron los que preguntaron, ¿qué debemos hacer? Y bueno, viene la respuesta y la Escritura dice, se bautizaron todos los que creyeron en ese día y eran como 3,000. Ese impacto, ese ministerio del Espíritu Santo es el que le da el crecimiento a la iglesia, hermano. Nosotros podemos hacer todo nuestro esfuerzo y es válido, hagámoslo. Pero si hacemos el esfuerzo creyendo que nosotros con nuestro esfuerzo vamos a lograr lo que se necesita, estamos muy equivocados.
Tenemos que depender del Espíritu Santo de Dios. Cada vez que vayamos a dar un tratado tenemos que creer, Señor, que cuando las personas reciban este tratado, tu Espíritu Santo les haga así el corazón para que ellos sientan que necesitan eso que está leyendo ahí. O si es que cualquiera de nosotros sale, gracias a Dios. ¿A cuánto les gusta salir a la calle a decirle a la gente de Cristo? Levante la mano a los que les gusta. Los conozco como una iglesia que les gusta. A mí me parece que a todos nos gusta. Eso, cuando usted le vaya a decir, cualquiera que sea, la hermana anciana o el muchachito o la muchachita que están muy jovencitos, cuando le vaya a decir algo, tiene que ser el Espíritu Santo que le mueva el corazón a la gente y ellos digan, sí, yo quiero entregar mi corazón al Señor, porque es el Espíritu Santo el que le va a dar el crecimiento a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que va a traer convicción al corazón de las personas, el que hará eso que dice ahí, que la gente se compungió de corazón, o sea que la gente sintió el corazón demasiado pequeño y comenzaron a sentir que lloraban y que necesitaban algo y hubo una reacción. Entonces el ministerio del Espíritu Santo es extraordinario, hermanos. Hay personas que a veces nos preocupamos y tenemos razón en preocuparnos. Nos preocupamos por la vida de la iglesia, nos preocupamos si un hermano tiene que viajar y se va a Europa, a Estados Unidos, o en la ciudad vive al otro lado y ya no pudo asistir más en determinada congregación, etcétera, y nos preocupamos. Mire, si el Espíritu Santo está activo en la vida de la iglesia, ese hermano perseverará allá en Europa, perseverará allá en Estados Unidos donde le tocó irse, y el otro que fue al otro lado de la ciudad, ese hermano perseverará allá, pero el Señor también seguirá salvando a otras personas que seguirán llenando ese vacío, porque en el Señor esto es multiplicación. Me refiero, no es como nosotros pensamos que si un hermano, porque el Señor es el que dueño de la vida y sabe, el que le tocó irse a Europa o a Estados Unidos, yo no sé quién, y siempre pensamos, ay, quedó el vacío. Él va a perseverar allá en Europa, Él va a perseverar en Estados Unidos, pero eso dará un lugarcito para que otros que sigan viniendo a los pies del Señor estén ahí, para que el Señor siga haciendo cosas grandes. ¿Cuántos creen que el Señor siga haciendo cosas grandes? Nunca dejemos esto de lado, nunca perdamos de vista, porque si lo perdemos de vista y comenzamos a llorar y a preocuparnos por el hermano que fue a Estados Unidos, a Europa o no sé cuál otra parte del país, y no creemos que el Señor va a seguir salvando personas en una renovación permanente para seguir llenando no un templo, sino para que sigan habiendo almas para el reino de los cielos. Si no lo creemos, hermanos, estaríamos en bancarrota. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos creen que cada día el Señor añadirá a la iglesia a los que deben ser salvos? ¿Cuántos creen en el ministerio del Espíritu Santo para seguir salvando? Usted y yo trabajamos, pero el Espíritu Santo es el que va a estar moviéndose de manera extraordinaria para que cada día haya nuevas personas. Gloria al nombre del Señor. Y usted notará, voy a señalarle tan solo un poquito de la iglesia local para que usted capte un poco la idea si no la tiene clara. Usted se da cuenta, por ejemplo, que hay personas que están en el departamento de música, por lo menos ese es visible, por eso lo pongo de ejemplo. Y estas personas que están en el departamento de música crecen. Y yo me he asombrado de la bendición de Dios sobre cada uno de ellos, los que cantan. Uy, bien afinados y hacen otras voces, etcétera, y se siente la bendición de Dios, y el que toca allí los ritmos, la percusión, etcétera, Dios los hace crecer. De repente alguno de ellos no está, porque el uno se fue para Europa, el otro se fue para, como estaba diciendo ahora, pero usted notará que aparecen otros y usted dice, ¿y dónde aprendió a cantar? Usted y yo nos preguntamos, cualquiera de nosotros nos preguntamos, ¿y usted dónde aprendió a tocar tan bien?
Y este otro es la obra del Espíritu Santo la que lleva adelante la vida de la iglesia. El Señor hará, así como salva, también el Señor hará lo mismo que hizo el Espíritu Santo para poner en uno sabiduría, para cantar, para tocar, para hacer esto o aquello en la música. Es el mismo Espíritu Santo que mientras usted y yo estamos acá adorando al Señor con los que ya están, el Espíritu Santo está haciendo otras cosas allá. Gloria al nombre del Señor. Y usted y yo no lo sabemos. Y cuando se necesita y se presenta la oportunidad, ahí aparecerá. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero luego en el capítulo 3 usted encuentra el apóstol Juan, el apóstol Pedro yendo al templo a la hora de la oración, y un hombre que está allí que pide limosna, que no había caminado, que era cojo de nacimiento, y les pide limosna, y usted se da cuenta lo que pasó. Pedro y Juan, cuando van entrando y él les pide limosna, ellos miran sus bolsillos y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, ellos, eso no es un decir, porque algunos de nosotros a veces queremos imitar o decir, no, ese fue un momento espontáneo por el Espíritu Santo para ellos en su vida. Ellos se dan cuenta: no tengo plata, no tengo oro, pero de repente por el Espíritu Santo les dice: pero no te preocupes, lo que tengo te doy, dame la mano, ven acá, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre se levantó, saltó, gritó, los tomó, los llevó para un lado y para otro, y se armó una revolución, un escándalo, una cosa que no era muy permitida en el templo, pero se armó algo extraordinario. Y de ahí en adelante usted ve a los apóstoles por el Espíritu Santo haciendo milagros. Y no solo los apóstoles, usted encuentra a los demás hermanos de la iglesia, los que incluso eran diáconos, los que estaban encargados de la ayuda social, hacían lo mismo. Sucedían milagros extraordinarios y la gente, su fe aumentaba. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Sepa usted, mi hermano, que mientras el Espíritu Santo esté vigente, mientras le demos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia, las cosas cambian y no se mueven en lo natural. Comienza a moverse una bendición sobrenatural en la vida de las personas, en aquellos que pensamos que sí y en otros que no habíamos pensado. Mire, se lo voy a decir en términos más, términos menos. Usted y yo nos admiramos del apóstol Pedro cuando leemos el libro de los Hechos, pero hace un momentito, en el capítulo 20 y en el 21 del Evangelio de San Juan, previo a esto, usted encuentra que allí está el apóstol Pedro desinflado, otra vez en la barca, tratando de pescar en su profesión como antes, porque él había negado al Señor y no se creía digno de lo que significaba servir al Señor. Y sin embargo ahora, en poco tiempo, usted encuentra a ese que había sentido ese como desinflarse, usted lo encuentra ahora como uno de los que va liderando todo esto, y cómo el Señor comienza a hacer milagros. Hermano, del ministerio del Espíritu Santo es así. La Escritura dice que Él le reparte a cada uno como Él quiere. O sea, no es usted, no soy yo el que elegimos. Cuando el Espíritu de Dios se mueve y el Espíritu Santo tiene la libertad de ser el que guía, el consolador, el que está en la iglesia, usted y yo no podemos escoger, pero hay algo cierto: el Espíritu Santo es que va diciendo a este esto, y a este aquello, y a esta esto otro.
más de lo que nosotros nos imaginamos, el Espíritu Santo comienza a repartir. Y le quiero decir, más de lo que imaginamos, porque muchas veces nosotros nos hemos limitado a esos 9 dones que aparecen descritos en la epístola a los Corintios, ¿cierto? Y dice: fe por el Espíritu, ciencia por el Espíritu Santo, discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, profecía por el Espíritu Santo, nuevas lenguas por el Espíritu Santo, interpretación de lenguas, hacer milagros. Y muchas veces creemos que hasta ahí es la cuenta de lo que el Espíritu Santo reparte en la vida de las personas. Hermanos, eso es cierto, es extraordinario, pero hay muchas otras cosas que aparecen en la Escritura que también son repartidas por el Espíritu Santo, y la gente a veces no caemos en cuenta. Le voy a dar un ejemplo. Cuando Dios decide prosperar a una persona, a veces prospera personas que uno dice: pero este no tenía la capacidad intelectual para esto, ¿cierto? No estudió en la universidad, no se graduó de administrador de empresas, o no estudió esto, no estudió aquello, y de repente comienza a hacer cosas y le gana a los que sí estudiaron en resultados. Tal vez su manera de explicarlo sea empírica, o sea, no tenga todos los datos técnicos de una persona que fue a la universidad, pero en resultados muchas veces le gana a los que sí fueron. ¿Y sabe por qué? Porque la Escritura dice allá en el libro de Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés, le dice: yo, dice Dios, he escogido a este hombre y a este otro para que hagan la obra que yo te he ordenado, que yo te he mandado. Y comienza a decir: lo he llenado con el Espíritu de Dios en toda sabiduría. Y uno creería que era solamente sabiduría para interpretar la palabra. Dice no, dice sabiduría para hacer diseños. ¿Cómo? El Espíritu Santo, cuando Dios quiere prosperar a alguien, si necesita hacer diseños, el Espíritu Santo es el mejor diseñador. Dice: para trabajar en oro. Lo he llenado en sabiduría para enseñar a otros. ¿Y en qué los iba a enseñar? En algo que todavía él no había hecho. Pero por alguna razón yo he escuchado personas que me han dicho, por ejemplo, hay quienes creen que la música es solamente estudio. Sí, hay que estudiar, pero yo conozco músicos por el Espíritu Santo. Y les he preguntado: ¿y usted cómo hace? Porque no saben escribir. Dice: yo cierro los ojos y yo oigo. Pero ¿cómo oye? Lo oigo por dentro. Oigo, el coro suena así, y allí va el bajo hace tal acorde, y el piano hace tal acorde, y la batería, aquí suena un platillo, y están con los ojos cerrados. Y dice: y aquí suena esto otro, y esta voz hace así. Y usted dice: pero ¿puede escribir eso? Dice: no, no lo puedo escribir porque no, yo no sé escribir música. Y entonces, ¿cómo sabe? Lo oigo por dentro. Cuando usted dice por dentro, dice: sí, lo oye por dentro. El Espíritu Santo es mucho más. Es glorioso, es extraordinario. El Espíritu Santo, dice la Escritura en el libro de Romanos, que también llena para administrar. Y hay personas que no creen eso. Hay personas que no estamos seguros de eso. Mire, cuando Dios va a mover una iglesia,
la iglesia de Él en el mundo, pero pues hablamos de iglesias locales o por lo menos de sitios específicos. Cuando Dios va a mover una iglesia, Dios le da a cada uno lo que se necesita, porque necesita hacer un cuerpo compacto donde cada uno hace una parte para empujar todo un proyecto. Entonces el uno administra, el otro organiza, el otro hace cuentas, el otro hace, como dice allí, un diseño, el otro inventó, el otro enseñó, y a veces no caemos en cuenta que es por el Espíritu Santo que están sucediendo cosas extraordinarias en la vida de la iglesia. Porque no es solamente sanar los enfermos. ¿Cuántos se alegra que el Señor sigue sanando a los enfermos? ¿Y cuántos creen que el Señor seguirá sanando a los enfermos? Usando personas para hacer milagros así en la vida de los enfermos. Levante la mano el que lo cree. Yo lo creo. Dios lo sigue haciendo, pero hay muchísimas cosas más. Asombroso que algunas personas llegan a la vida en Cristo y se vuelven parte de la iglesia siendo personas limitadas económicamente. Y a la vuelta de unos pocos años, uno se queda asombrado y uno dice: ¿y cómo hizo? Hay otros que a veces esa es su profesión, pero por alguna razón que usted no puede explicar, este otro sobrepasó los resultados de aquel otro. Y ese otro tiene mayor capacidad, pero cuando usted viene a mirar la realidad, no es que él tiene mayor capacidad, es que el Espíritu Santo le ha dado una capacidad que sobrepasa la capacidad humana para el Señor poder cumplir su propósito en la vida de esa iglesia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo es lo que lleva la iglesia de Jesucristo adelante. Por eso es que el Señor Jesucristo, ahora que está ahí en esa promesa, en el capítulo 14, le dice a sus discípulos, les está diciendo: bueno, yo me voy, yo después vengo a buscarlos, pero como ellos están un poquito asombrados, les dice: yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar otro consolador que estará con ustedes para siempre. O sea, ustedes no van a estar desprotegidos. Y es que cuando el Espíritu Santo tiene la libertad de moverse en la vida de la iglesia no está desprotegida, hermanos. La iglesia nunca estará desprotegida mientras el Espíritu Santo tenga su lugar que debe tener en la vida de la iglesia. Todos debemos orar porque el Espíritu Santo tenga el lugar que le pertenece en la vida de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Usted y yo debemos orar por eso. Debemos pedir: bautízame con el Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, lléname. Pero mire, no es lo único. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, usted encuentra un fenómeno asombroso. ¿Cuál es el fenómeno? Aparece la muerte del primer mártir. Se llamaba Esteban. ¿Por qué murió? Porque el Señor se estaba manifestando muy grandemente a través de él. Y había muchos milagros que sucedían a través de él. Y él tenía una palabra que dice: los demás no podían resistir. Entonces se llenaron de celos y lo arrebataron y lo llevaron a un juicio. ¿Cuál es el fenómeno? Están en el juicio, están a punto de matarlo, va a entregar su vida como un mártir, y la Escritura dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos hacia arriba, vio los cielos abiertos y al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y dice que él se lo dijo a la gente, le dijo: veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y
Y ellos, dice, se taparon los oídos porque no podían soportar que el Señor Jesucristo, que hacía poco ellos lo habían crucificado, que dijera que estaba a la diestra del Padre, que era el Mesías. No podían soportar, se taparon los oídos, dice, y arremetieron contra él y lo sacaron y comenzaron a apedrearlo. Pero el fenómeno es que ese primer mártir no se comportó como las personas normalmente se comportarían en una ejecución. Porque en una ejecución las personas, es normal, ¿cierto? Grite, se asuste, bueno, llore, o las reacciones normales de nosotros como seres humanos frente a algo que le llamamos la muerte, ¿cierto? No, la Escritura dice, puesto de rodillas, él levantó sus manos. Mientras ellos le apedreaban, dice, él estaba levantando las manos y diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es un fenómeno. El Espíritu Santo estaba ayudando a un hombre a ser mártir del Señor Jesucristo. O sea, voy a decírselo de una manera más que llegue a nosotros, porque todos no pasaremos por la misma, pero el Señor Jesucristo ayuda, el Espíritu Santo ayuda a las personas a pasar por en medio de las angustias, de las circunstancias, de las situaciones, y a poder ver los cielos abiertos en vez de ver las situaciones contrarias que están pasando. Porque eso es lo que le da la vida a la iglesia. Usted y yo estamos en este planeta. Usted y yo vamos a ver lo que pasa. En este caso, este hombre tenía que ver las piedras y la gente que rugía, pero en el fondo él no veía eso. Estaba el Espíritu Santo en él de tal manera que él lo que estaba era mirando como una visión. Él decía, yo veo los cielos abiertos, yo veo al Hijo del Hombre, lo veo a la diestra del Padre, y tenía tiempo de arrodillarse y de levantar sus manos. El Espíritu Santo ayudará a la iglesia a pasar sus peores momentos bajo esa llenura, bajo esa bendición, de tal manera que aunque los momentos sean complicados, la iglesia no sentirá la dureza del momento, sentirá la gloria de Dios, vivirá la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor por eso? Eso es importantísimo para la vida de la iglesia, hermanos. Porque si no fuera así, ¿cómo vamos nosotros entonces a resistir todo lo que nos tocará? Porque a cada cual le toca lo suyo. Hay un hermano que se enferma, ¿cierto? Que le toca sufrir, como la Escritura dice, de muchos médicos, y que todavía no se haya sanado. Es parte de lo que dice la Escritura. El otro que le toca sufrir, como pasó durante el tiempo de la iglesia primitiva, el uno era encarcelado. O momentos difíciles cuando no se entendían, porque somos seres humanos. Que no, que mire que las viudas de los hebreos reciben más que las viudas de los griegos. Cosas así. Es el Espíritu Santo el que le ayuda a la iglesia a pasar esos momentos difíciles, a pasar esos tragos amargos. ¿Cuánto quiere la presencia de Dios en la vida suya para que nos ayude a pasar los tragos amargos? Y que no sintamos la amargura del trago, que sintamos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren vivir en la gloria de Dios en su vida? En sus momentos más difíciles, gloria al nombre del Señor. En sus angustias más sentidas, que sea el Espíritu Santo llenando la vida del creyente, saturándolo, gloria al nombre de Jesús, para que salga de dentro de él esa llama maravillosa, gloria al nombre de Dios, esa inspiración, para que pueda ver lo eterno, para que pueda contemplar la gloria de Dios. Porque recuerde que nuestro final no es aquí. Nosotros vamos camino a la patria celestial y camino a encontrarnos con nuestro Señor. Y un día todos habremos terminado la jornada. Oh, glorioso día cuando todos terminemos la jornada. Gloria al nombre del Señor. Cuando crucemos ese río a la otra orilla. Gloria al nombre de Jesús. Glorioso momento cuando podamos venir al encuentro de nuestro amado Señor, al encuentro de todos los redimidos. Gloria al nombre de Jesucristo. Habremos terminado nuestra jornada, habremos pasado nuestras luchas, habremos terminado nuestras angustias, porque el Espíritu Santo continúa siendo
el guiador de la iglesia. Continúa siendo el que el Señor dejó, el consolador. Hermanos, las personas no tenemos realmente a veces toda la conciencia de lo que significa el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Porque sigue usted más adelante y usted encuentra en el capítulo 13 del libro de los Hechos al Espíritu Santo diciéndole a los que se habían reunido: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Y los guiaba. Apartó a Saulo y a Bernabé de en medio de la iglesia porque había más trabajo por hacer. Y fue el Espíritu Santo y los llevó y los guió. Y cuando el apóstol Pablo quería predicar en un lugar, ese Espíritu Santo le dijo: no, ahí no predique. Y después quería predicar, ahí tampoco. Y luego le mostró una visión: venga acá y ayúdenos. El Espíritu Santo iba dirigiendo su obra, gloria al nombre del Señor. Iba llevando, iba diciendo: aquí, allá, ahora no, ahora sí, aquí abra la boca, aquí haga eso. Porque el Espíritu Santo todavía sigue siendo real y todavía sigue teniendo la primacía. Y sigue siendo el Espíritu de Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce y que nos capacita de una manera tan especial. Y lo que no podamos entender de una manera, aunque sea con una visión o un sueño, nos hace entender. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo está ahí para hacer todo esto con nosotros. Quiero decirles, yo me emociono mucho y tengo que estar mirando el reloj. Quiero decirles que este libro de los Hechos nos muestra a nosotros al Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias por fuera de lo que nosotros pensamos. En este mismo libro de los Hechos, antes de llegar a la parte que les hablé ahora, en el capítulo 8, cuando ya la iglesia comienza a predicar porque hay una persecución y se van por muchas partes predicando, la escritura dice que un hombre llamado Felipe estaba dando una campaña en Samaria y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y habían milagros, sanidades, prodigios, cosas extraordinarias en Samaria. Y de repente un ángel del Señor le dijo: vete por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, tengo un trabajo para ti ahí. Y él fue y encontró a un etíope. Ustedes saben la historia. Venía sentado en un carro leyendo la escritura, no entendía. Felipe le explicó, él entendió y le dijo a Felipe: ay, ya entiendo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y de pronto le dijo al que guiaba su carruaje, le dijo al chofer de su carruaje: detente, detente. Y le dijo a Felipe: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado si yo creo? Felipe le dijo: pues si crees de todo corazón. Dijo: sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pues bajemos. Y bajaron al agua. Es una cosa espontánea. No había culto de bautismo programado. No se le dijo a los hermanos que fueran, que era ya en la finca aquella que queda por Río Negro, que fueran en los buses, que llegaran a tal hora. Esto era lo que el Espíritu Santo siempre ha hecho. Se detuvo el carruaje y descendieron el eunuco y Felipe. Y Felipe lo bautizó. Dice: cuando salieron, digamos, de la piscina, del estanque, del sitio donde estaba el agua, cuando salieron, dice la escritura, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. El eunuco lo que le tenía era un gozo enorme. Se subió al carruaje y le dijo al chofer de su carruaje: bueno, no sé quién era este que se desapareció, pero sigamos, que esto está bueno. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos, que esto está bueno. Levanta las manos que dicen: sigamos, que esto está bueno.
Porque hay que seguir. Cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, que las cosas son tan extraordinarias, que esto está bueno, hay que tomar la misma actitud del eunuco. Sigamos, que esto está bueno. Gloria al nombre del Señor. Pero eso fue la reacción del eunuco. Pero, ¿y Felipe? La Escritura dice, y Felipe, cuando abrió los ojos, estaba en un lugar que quedaba como a 30 kilómetros o más de donde habían estado. Se llamaba Azoto. Estaba en otro lugar. Y ya no está el eunuco. Y el agua, y todavía se estaba escurriendo su ropa. Acababa de bautizar a alguien. Y ya no hay piscina, ya no hay nada. Y venía con esa unción y se dio cuenta, y esta gente aquí tampoco tiene a Cristo. Y dice, comenzó a predicar en Azoto la palabra del Señor. Cuando terminó de predicar ahí, siguió andando y siguió predicando por todas las partes que podía, hasta que llegó a un lugar que se llamaba Cesarea. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, el ministerio del Espíritu Santo sigue siendo real. La iglesia del Señor Jesucristo está en el momento más glorioso de la historia, a pesar de que es el momento más crítico para la raza humana. Porque es de lo más crítico. Usted sabe y oye las noticias, lo que está pasando, y la gente se asusta, y las temperaturas enormes, las sequías, el calor, los incendios forestales, luego vienen las lluvias, las inundaciones, los deslizamientos de tierra, las guerras, hermano, y la gente no haya qué más hacer para pelear. O sea, hay que pelear. Y el dinero del mundo se va en armas. Todo eso es angustioso. Mire, dicen en este momento las empresas que están encargadas de hacer esta investigación que el transporte marítimo internacional ha subido hasta un 300%. O sea, lo que costaba enviar, por ejemplo, un contenedor que costaba 50 millones de pesos, ese mismo contenedor está costando 150 millones de pesos el mismo envío. Yo estaba leyendo a los analistas de las grandes corporaciones y dicen, finalmente eso va a golpear al consumidor. Sí, es crítico, pero al mismo tiempo la iglesia está aquí y el Espíritu Santo sigue siendo real. Usted se imagina el Espíritu Santo en la vida de cualquiera de nosotros, llenándonos para todo esto, y de repente alguno el Espíritu lo tome como a Felipe y lo saque de aquí y lo tire por allá en Azoto, gloria al nombre del Señor, y lo ponga a predicar la palabra donde no esperaba que iba a predicar, y lo que estaba haciendo aquí no lo pudo terminar aquí porque había que seguir por allá. La gloria de Dios moviéndose, porque en esta hora que es final, porque esto no es lo que usted cree, hay gente haciendo planes para 100 años. No creo que esto aguante 100 años. Yo diría que ni siquiera 50 años. Las cosas como están, Padre Celestial. En cualquier momento suena la trompeta y la iglesia de Cristo se va. Pero mientras suena la trompeta, usted y yo estamos aquí bajo la llenura del Espíritu Santo de Dios. Mientras suena la trompeta, usted es iglesia de Jesucristo. Mientras suena la trompeta, usted es un instrumento en las manos de Dios. Mientras suena la trompeta, cosas extraordinarias tienen que seguir pasando. Porque el Señor quiere salvar el mayor número posible de personas. Y es el Espíritu Santo, hermano. No somos nosotros. A veces nosotros tenemos una mentalidad donde nosotros creemos que nosotros vamos a resolver todo, nosotros vamos a hacer las cosas, nosotros vamos a poner las cosas como nos parece que debe ser, nosotros vamos a hacer los programas, no, hermanos, no es así. En este momento de la historia muchos programas serán quebrantados. Pasará como cuando vino esa famosa cerramiento que por una, ¿cómo se llama eso? Una pandemia. ¿Quién programó eso? Tocó dejar que las cosas siguieran su curso.
Pero no es así como la gente cree, que las cosas siguieron su curso así. No, hay un Dios que tiene todas las cosas y el curso de todas las cosas en sus manos. Y el Señor es poderoso para levantar de en medio de su pueblo un espíritu poderoso, una inspiración extraordinaria, para que haya, aleluya, gloria al nombre del Señor, un impacto en medio de este mundo. Antes que suene la trompeta, usted y yo tenemos que seguir siendo usados en las manos del Señor. Yo quiero ver la mano de los que dicen amén. Yo quiero seguir siendo usado en la mano del Señor. Antes que suene la trompeta, algo extraordinario tiene que acontecer. Antes que suene la trompeta, yo quiero ser un canal limpio, un canal que Dios pueda usar. Y si por alguna razón, en medio de todos los acontecimientos que pasan, como le pasó al eunuco, que no vio más a Felipe, pues no lo ve más ahí, pues lo ve cuando suene la trompeta, gloria al nombre del Señor. Pero lo ve, porque de esto se trata. En esta noche yo quiero hacer una oración con todos ustedes, amada iglesia, porque sé que el Señor nos tiene en este momento en sus manos con una palabra, diciéndonos algo real. No es que yo me he inventado esta palabra. Alguno dirá, porque hay personas que tienen una mente bien aguda. Ay, el pastor se imaginó una buena palabra para poder salir. Ay, ¿por qué no? No, Señor, yo no estoy aquí pensando en salidas ni en entradas. Estoy aquí en la presencia del Señor con usted. Estoy creyéndole al Señor como usted. Estoy creyendo que el Señor está a cargo de la vida de nosotros, está a cargo de la vida de la iglesia, está a cargo en medio de este mundo. Y hay muchas cosas que todavía deben pasar. Por eso ayer estábamos todavía en una jornada de evangelismo en las calles, porque esto no es una cosa que se hace premeditada por un programa humano. Eso es lo que Dios quiere que toda la iglesia del Señor Jesucristo hagamos en este momento. Si usted quiere orar, yo le invito a que se ponga de pie.